En la primera parte, vimos rostros que iluminaron la pantalla y que, de la noche a la mañana, se apagaron para siempre. Renny Octorina, John Lennon, Miriam Rivera, John F. Kennedy. Cada uno con su historia, cada uno con su luz. Pero hoy no vamos a hablar de cómo murieron. Vamos a hablar de lo que se llevaron con ellos. Grabaciones que desaparecieron. Audios que nadie ha escuchado. Un set de filmación que oculta secretos. Y un suicidio que nunca terminó de cuadrar. Hola. Mi nombre es Liam, y hoy presentamos El enigma de los rostros perdidos de la televisión, parte 2. Un 4 de septiembre de 2006. Batalla Reef, Australia. Un hombre de 44 años, con su característico sombrero caqui, se sumerge en aguas turquesas para filmar lo que sería su último documental. Steve Irwin no era un presentador cualquiera. Era el cazador de cocodrilos. Su programa se emitía en más de 200 países. Su rostro era sinónimo de aventura, de naturaleza, de riesgo controlado. Durante años, saltó sobre cocodrilos, se acercó a serpientes venenosas y nadó con tiburones. Nunca tuvo un accidente grave. Pero aquel día, bajo el agua, todo cambió. Una raya de arrecife, un animal que suele huir del ser humano, lo atacó en el pecho. La púa venenosa le perforó el corazón. Steve Irwin murió en cuestión de minutos. La versión oficial dice que fue un accidente. Un encuentro desafortunado con un animal salvaje. Pero empecemos a analizar los datos. Primero, las rayas de arrecife no atacan. Su mecanismo de defensa es la huida. Para que una raya ataque, necesita sentirse acorralada y sin salida. Y eso es exactamente lo que ocurrió ese día. Segundo, el equipo de filmación. Testigos presenciales aseguran que la raya fue rodeada por los buzos para obtener una toma más cercana. El animal, estresado y sin escapatoria, reaccionó con violencia. Tercero, el video del ataque existe, pero nunca se ha hecho público. Terry Irwin, su viuda esposa, ha decidido mantenerlo en privado, una decisión comprensible dado el dolor que representa. Sin embargo, el hecho de que el metraje no esté disponible no elimina las preguntas que dejó aquel día. ¿Por qué un animal que normalmente huye atacó con tanta violencia? ¿Fue realmente un encuentro fortuito o hubo factores humanos que lo precipitaron? Sin el video, solo nos quedan los testimonios y las imágenes del set. Y esos, por sí solos, ya plantean suficientes dudas como para no dar por cerrado el caso. 6 de octubre de 2003. Alaska. Un hombre de 46 años, con una cámara en la mano y una sonrisa de oreja a oreja, se despide de los osos que han sido su familia durante 13 veranos. No es un naturalista cualquiera. Es Timothy Treadwell. Treadwell no era un científico. Era un actor frustrado que encontró en los osos grizzly de Kamai su propósito. Durante más de una década, convivió con ellos, los nombró, los tocó, durmió a metros de sus cuerpos. Su vida quedó registrada en documentales y en su propio programa de televisión. Su rostro era el del hombre que cruzó la línea entre el hombre y la bestia. Pero el 6 de octubre de 2003, la bestia le devolvió el golpe. Un oso pardo, más grande y hambriento de lo normal, lo atacó a él y a su novia, Amy Huguenard. Treadwell llevaba su cámara. La cámara estaba grabando. Pero la tapa del objetivo estaba puesta. Durante 6 minutos, el micrófono captó todo. Los rugidos. Los gritos. Los golpes. El llanto desesperado de Amy, que intentaba defenderlo con una sartén. La grabación existe. Está en manos del médico forense de Alaska. Werner Herzog, el director de documentales, la escuchó y dijo: no deberías escucharla. No deberías oírla nunca. Pero aquí es donde el misterio se enreda con la leyenda. Porque en internet circula un audio que muchos aseguran es el original. El cual mostraré a continuación. Hay una teoría que intenta darle legitimidad a este audio. Verán, la cámara de Treadwell tenía 2 micrófonos. Uno en la tienda de campaña y otro en su chaqueta. Por eso, dicen, que se escuchan sonidos lejanos y cercanos, y por eso el audio tiene cortes que parecen ediciones. Suena convincente. Pero los datos cuentan otra historia.
La cámara que Treadwell utilizaba era una Sony Handycam DCR-TRV900. Un modelo comercial que solo tiene un micrófono estéreo integrado. No hay ningún registro oficial que indique que Treadwell llevara un micrófono adicional en su chaqueta. La teoría de los dos micrófonos, por más atractiva que sea, no tiene base documental. Y sin embargo, el audio que circula por internet sigue sonando inquietantemente real. Expertos en sonido forense han analizado ese archivo y todos coinciden en que presenta cortes, superposiciones y efectos que no corresponden a una grabación directa de campo. Pero entonces, ¿de dónde salió? ¿Quién lo editó? ¿Y por qué? La familia de Treadwell ha declarado que ese audio es falso, que es una recreación hecha para generar morbo. Pero también hay quienes aseguran que esa declaración es una estrategia para evitar que el caso se convierta en un circo mediático. Que el audio real sí se filtró, y que lo que circula es un fragmento genuino, aunque editado. Y aquí está el verdadero enigma. Nadie puede probarlo. Porque el audio original sigue bajo llave, en manos de Jewel Palovac, la exnovia de Treadwell, quien ha declarado que nunca lo ha escuchado. Y los únicos que lo han escuchado son las autoridades y Werner Herzog. Lo que sabemos con certeza es que la cinta de 6 minutos existe. Que 6 minutos de terror fueron grabados y que, después de más de 20 años, nadie ha decidido que el mundo los escuche. ¿Es por respeto a la memoria de Treadwell y Amy? ¿O es porque lo que contiene es tan perturbador que quienes lo han escuchado prefieren que nunca vea la luz? ...1 de febrero de 2012. Los Ángeles, California. Un hombre de 75 años, de voz grave y presencia imponente, se despierta en su casa de Encino como cualquier otro día. Pero ese día no es cualquier otro día. Don Cornelius no era un presentador más. Fue el creador y el rostro de Soul Train, el programa que durante 35 años llevó la música soul, el baile y la cultura afroamericana a las pantallas de todo el mundo. Su frase de apertura, Love, Peace and Soul, era un sello de identidad. Su rostro era el de un hombre que había construido un imperio desde la nada. Pero el 1 de febrero de 2012, Don Cornelius se disparó en la cabeza. La versión oficial fue clara: suicidio, depresión, problemas de salud, soledad. Su ex esposa declaró que había estado luchando contra una depresión profunda en sus últimos años. La policía cerró el caso rápidamente. Todo parecía encajar. Pero cuando empiezas a mirar los detalles, el dibujo se vuelve borroso. Porque los amigos cercanos de Cornelius aseguran que en los días previos a su muerte no mostraba signos de querer quitarse la vida. ¿Tenía problemas económicos? Sí. ¿Demandas legales? También. Pero no había dado señales de estar al borde del abismo. Y luego está la llamada. Testigos aseguran que Cornelius recibió una llamada telefónica minutos antes de su muerte. Nunca se identificó al interlocutor. Nunca se hizo público el contenido de la conversación. ¿Quién llamó? ¿Qué le dijo? ¿Por qué, después de esa llamada, un hombre que no mostraba señales de depresión severa decidió dispararse en la cabeza? La llamada no fue investigada a fondo. Los registros telefónicos nunca se hicieron públicos. Y la versión oficial se mantuvo intacta. Pero hay un detalle más inquietante. En sus últimos años, Cornelius había comenzado a hablar. Estaba considerando publicar un libro o una serie de entrevistas donde revelaría secretos oscuros de la industria musical. Abusos, chantajes, negocios turbios, contratos que destruían vidas. Cornelius había sido testigo de todo eso durante décadas, y según algunos, estaba listo para contarlo. ¿Fue ese el motivo de la llamada? ¿Una advertencia? ¿Una amenaza? ¿O la confirmación de que su libro nunca vería la luz? No hay respuestas. Solo preguntas. Y mientras tanto, la teoría de la llamada telefónica sigue viva en los foros. Algunos dicen que era un productor musical con vínculos con el crimen organizado. Otros aseguran que era alguien del entorno de la televisión que no quería que Cornelius hablara. Pero nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que el teléfono de Cornelius sonó. Que minutos después él estaba muerto. Y que el contenido de esa conversación nunca se hizo público. La pregunta no es si Cornelius se suicidó. La pregunta es, ¿quién llamó y qué le dijo para que, minutos después, un hombre que había construido un imperio con su voz decidiera callarla para siempre? 16 de mayo de 1990. Nueva York.
Un hombre de 53 años, creador de los personajes más queridos de la televisión, ingresa en el hospital con dificultades para respirar. 24 horas después, está muerto. Jim Henson no era un enfermizo. Era un hombre sano que aquel fin de semana se sintió cansado y con dolor de garganta. Su médico no detectó neumonía porque no tenía los síntomas típicos. El lunes, ya no podía respirar. El martes, su corazón se detuvo. La causa oficial: una bacteria que vive en nuestro cuerpo, el estreptococo del grupo A, que en raras ocasiones se vuelve imparable. Una bacteria que mató a un hombre en 24 horas. La versión oficial es clara. Jim Henson murió porque no fue al médico a tiempo. Porque confundió la muerte con un resfriado. Pero hay una teoría que ha circulado en los márgenes de la historia. Una teoría que pocos se atreven a mencionar en voz alta. En aquel momento, los estudios Disney estaban negociando la compra de los derechos de los Muppets. Henson había estado en conversaciones con ellos durante meses. Pero las negociaciones estaban estancadas. Henson no se fiaba del todo de Disney. Quería mantener el control creativo sobre sus personajes. Unos días antes de enfermar, Henson había estado en el Reino Unido, visitando los estudios donde se filmaban algunos de sus proyectos. Según algunos testimonios no confirmados, el lugar tenía una acumulación inusual de vapores tóxicos por pinturas y materiales de construcción. La teoría sugiere que Henson pudo haber inhalado esos vapores, debilitando su sistema inmunológico justo cuando la bacteria estaba lista para atacar. No sería un asesinato directo. Sería una negligencia, un accidente, un descuido que nadie quiso investigar. Pero también hay quienes apuntan más alto. ¿Y si alguien sabía que Henson estaba en un set contaminado? ¿Y si alguien decidió no advertirle? ¿Y si la muerte de Henson, en lugar de ser una tragedia, fue la llave que abrió la puerta a la compra de los Muppets por parte de Disney? La pregunta no es si Henson fue asesinado. La pregunta es, ¿por qué nadie investigó aquel set de filmación? ¿Por qué no se hizo ninguna inspección? ¿Y por qué la compra de Disney se cerró tan rápidamente después de su muerte? 4 rostros. 4 luces que se apagaron. Y en cada caso, un silencio que quedó. La televisión les dio fama, pero también los ató a una narrativa que no siempre fue la verdadera. Porque cuando una figura pública muere, no solo muere su cuerpo. Muere también la versión de la historia que pudo haber contado. El video de Irwin está guardado. El audio de Treadwell, encerrado. La llamada de Cornelius, sin rastrear. El set de Henson, sin investigar. ¿Qué tendrían que decirnos todos esos objetos si pudieran hablar? ¿Qué historia nos falta por escuchar? Quizás nunca lo sepamos. Quizás el misterio no está en lo que se encontró, sino en lo que nunca se buscó. Porque a veces, el mayor enigma no es cómo murieron. Es porque nadie quiso saber cómo murieron realmente. En fin. Si te gustó el video no olvides dar like y suscribirte para traer contenido como este cada día, además de invitarlos cordialmente a mi servidor de Discord donde normalmente interactúo y mando spoilers de futuros proyectos. Ya sin más nada que decir, mi nombre es Liam, y nos vemos en un próximo video.